Bienvenidos. Hoy nos adentramos en una historia verdaderamente escalofriante, la de Felicitas Sánchez Aguillón. Sí, una figura siniestra del México de los años 30 y principios de los 40. Y además, en un escenario que uno no esperaría, la colonia Roma de Ciudad de México, una zona, pues, acomodada. Exacto. Nos basamos en crónicas de la época, artículos posteriores. Hay bastante material que detalla sus crímenes. Nuestro objetivo hoy es intentar entender quién fue esta mujer, a la que llamaban la ogresa de la colonia Roma, la trituradora de angelitos, apodos terribles. Sí, y comprender la magnitud de sus actos y cómo pudo suceder algo así. El punto de inflexión, creo, es un hallazgo muy concreto, ¿verdad? Totalmente. Hay que imaginarse la escena. 8 de abril de 1941. Unos obreros están en la calle Salamanca intentando desatascar una tubería. Lo típico, vamos. Claro, pero lo que encuentren no es basura normal. Son restos humanos, Uf. incluido el cráneo de un niño pequeño. Ese fue el momento en que todo saltó por los aires. Destapó una de las historias criminales más brutales del siglo XX mexicano. Para entender cómo se llegó a eso, cómo era el México de la época, qué contexto permitía algo así. Bueno, era un México en plena transformación, todavía con las secuelas de la Revolución. Había mucha pobreza, muchas desigualdades. Y para las mujeres, la situación era especialmente complicada. Muy complicada. Acceso muy limitado a la educación, al empleo y, sobre todo, a servicios de salud reproductiva seguros y legales. El aborto era clandestino, peligroso y un tabú enorme. ¿Y en ese contexto de desesperación? Ahí aparece Felicitas. Se presentaba como comadrona, como enfermera. Una figura que, en teoría, ofrecía ayuda. Ofrecía abortos clandestinos, me imagino. Sí, y también gestionaba adopciones legales. Un negocio muy turbio que se aprovechaba de la vulnerabilidad de muchas mujeres. Pero eso degeneró en algo todavía peor. Mucho peor. Lo que se conoce como cría de bebés, el baby farming. Aceptaba niños, supuestamente para cuidarlos o buscarles una familia. ¿Y la realidad? La realidad es que muchísimos de esos niños acabaron asesinados. ¿Se sabe algo de sus orígenes? ¿De dónde venía esta mujer? Nació en Veracruz sobre 1890. Las crónicas mencionan una infancia dura, con rechazo por parte de su madre. Y ya mostraba signos de crueldad. Pues parece que sí. Hay historias de que envenenaba perros callejeros. Luego se casó joven, tuvo gemelas. Gemelas. Sí, y convenció a su marido para darlas en adopción, o incluso venderlas, dicen algunas fuentes. Eso rompió el matrimonio, claro. Y sobre 1910 se muda a Ciudad de México. Y es en la capital, en la colonia Roma, donde empieza la pesadilla a gran escala. Exactamente. Pasó de los abortos y las adopciones ilegales, que ya eran delitos graves, al asesinato sistemático. De los niños que no podía colocar. Eso es. Bebés recién nacidos, niños de hasta 2 o 3 años. Los métodos eran, brutales. Estrangulamiento, envenenamiento. He leído cosas horribles sobre desmembramientos. Sí, algunas fuentes sugieren que los descuartizaba, incluso quizá en vida. Es muy difícil de procesar. Y luego deshacerse de los cuerpos. ¿Cómo lo hacía? Pues mira, las crónicas hablan de descuartizarlos, quemar los restos en un horno, arrojarlos al desagüe, como finalmente se descubrió. Es inimaginable. ¿Tenemos una idea de cuántos niños? ¿De la escala de estos crímenes? Hasta ese 8 de abril de 1941. Después del hallazgo en la tubería, la policía actuó rápido. Relativamente rápido, sí. El investigador José Acosta Suárez se puso al frente. El 11 de abril, solo 3 días después, la detienen. A ella sola. A ella, a su pareja de entonces, que se llamaba Roberto o Alberto Covarrubias, y a un fontanero, Salvador Martínez Nieves, que al parecer le ayudaba con las tuberías y los restos. Y encontraron pruebas en su casa. Sí, encontraron cosas muy inquietantes. Un altar extraño, ropa de bebé, más restos óseos, como un cráneo humano. La prensa, claro, se lanzó sobre el caso. Los apodos. La ogresa, la descuartizadora. Sí, el caso conmocionó a la sociedad, pero aquí viene lo sorprendente, ¿Qué pasó? que inicialmente, a pesar de todo, no la procesaron por asesinato como tal. Los cargos eran por aborto, inhumación ilegal, delitos contra la salud. Pero, ¿cómo es posible? Con los restos encontrados, las sospechas. Ahí es donde entra la parte más oscura y reveladora quizá. Felicitas jugó una carta muy fuerte. La amenaza. Exacto, amenazó con hacer pública la lista de sus clientas.
Y al parecer, en esa lista, había nombres importantes. ¿Mujeres de la alta sociedad? ¿Esposas de políticos? Eso se dice, sí. Les dijo básicamente, o me ayudan a salir o a reducir la condena, o cuento todo. ¿Y le funcionó? Sí. ¿Tanto miedo había al escándalo? Pues parece que sí, al menos en parte. Pruebas clave, como ese primer cráneo encontrado, desaparecieron misteriosamente. Desaparecieron. Sí, del depósito judicial. Y consiguió salir bajo fianza. Algo increíble. Eso sugiere, bueno, una red de silencio, de complicidad, por lo menos pasiva. Sin duda. El pánico a que salieran a la luz las hipocresías de cierta élite tuvo que ser enorme. Pero esa libertad no le sirvió de mucho al final. No. Evitó la cárcel de momento, pero el rechazo social fue total. La gente ya la había condenado. Se sintió acorralada. Y tomó una decisión drástica. Sí. El 16 de junio de 1941, pocos meses después de su detención, se suicidó en su casa con una sobredosis de barbitúricos, de Nembutal. No llegó a enfrentarse al juicio final por todo aquello. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Su pareja, el fontanero? Su pareja, Covarrubias, sí fue condenado años más tarde. Y la hija que tuvieron juntos acabó bajo tutela del Estado. ¡Qué final! La historia de Felicitas Sánchez Aguillón es un recordatorio terrible de cómo el horror puede ocultarse a plena vista. Totalmente. Detrás de una fachada de normalidad, de ayuda incluso, como era la de una comadrona en un barrio residencial. Y nos muestra la vulnerabilidad extrema de mujeres y niños en una época sin apenas redes de apoyo. Exacto. Y el peso de los tabúes sociales, del miedo al que dirán, que permitió que estos crímenes ocurrieran durante años, sin que nadie hiciera nada o miraran para otro lado. Ella supo explotar precisamente esa necesidad de mantener las apariencias de sus clientas. Sin duda. Y al suicidarse, bueno, pues eludió la justicia terrenal por la totalidad de sus actos. Se llevó muchos secretos. Y eso nos deja con una última reflexión, ¿no? Una pregunta inquietante. Sí. El hecho de que su amenaza de exponer a clientas importantes tuviera efecto, que consiguiera la fianza, que desaparecieran pruebas. Que hace preguntarte hasta dónde llegaban realmente esas redes de silencio, de complicidad, en la sociedad mexicana de los años 40. Exacto. ¿Cuántos secretos inconfesables de las élites de la época se llevó Felicitas Sánchez Aguillón a la tumba? Una pregunta que probablemente nunca tendrá respuesta completa.